Bona vesprada a totes i tots i gràcies per acompanyar-nos avui en la tercera jornada de la tercera Escola Feminista d'Ontinyent. Avui ens acompanya Paula Fraga Arias amb la seva ponència Crítica jurídica i feminista a les polítiques identitàries. Paula Fraga és jurista, actualment advocada especialitzada en dret penal i de família. La seva pràctica jurídica està molt centrada en la defensa dels drets de les dones i la infància i en el mateix sentit ha desenvolupat la seva militància política en diverses organitzacions feministes. Forma part de l'Aliança contra l'Esborrat de les Dones, una organització que treballa per eliminar totes les formes de discriminació contra dones i xiquetes que resulten de la substitució de la categoria sexe per la d'identitat de gènere. Ha sigut premiada pel seu treball a favor de l'abolició de la prostitució i la seva col·laboració en programes de reinserció de dones internes en institucions penitenciàries. Imparteix conferències i escriu sobre dret, feminisme i política en diferents mitjans de comunicació. Actualment és columnista en l'Espanyol. A més, ha col·laborat en diversos llibres, entre ells Debat, Prostitució, 18 veus abolicionistes. I abans de donar-li pas a Paula, també vull destacar des d'ací que gràcies a l'Escola Feminista d'Ontinyent hem pogut conèixer i clausurarem a la setmana que ve, 15 de juny, després vos passaré també la informació quan acabem la ponència, hem pogut conèixer i debatre assumptes que avui són de màxima actualitat, com ara l'abolició de la prostitució, els ventres de lloguer, que van tindre l'oportunitat de parlar d'aquesta explotació amb Núria González fa 15 dies, o les lleis d'identitat sexual que anem a abordar avui amb Paula Fraga. Hem de sentir-nos molt satisfetes del camí que vam emprendre fa ja 3 anys i volíem apropar a les dones i als homes d'Ontinyent i la comarca aspectes fonamentals per a nosaltres, les feministes, dins de la nostra agenda feminista i fer-ho amb persones amb una llarga trajectòria en la defensa dels drets de les dones. Pense que ho estem aconseguint i prova d'això també és el ressò social que cadascuna de les sessions aconsegueix a la nostra ciutat. Així que des d'ací animar-vos a totes i tots a continuar participant. Després vos contaré com es farà la cloenda aquest any de l'Escola Feminista, que serà la setmana que ve, 15 de juny, a les 7 de la vesprada, no ací, sinó en el Museu del Tèxtil, amb una festa de cloenda. Quan acabem la ponència de Paula, vos contaré un poc en què consisteix perquè se ho apunteu en l'agenda. Així que vos deixem ella. Gràcies. Gràcies, Paula. Gracias. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias al Ayuntamiento por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con todas vosotras y gracias a las asistentes y bueno, gracias por venir y tener el interés. Y bueno, yo voy a empezar a hablar sobre políticas de igualdad en general, ¿no? O sea, de dónde... A ver, espera, creo que voy a colocar el micro de otro... A ver, espera 2 segundos, ¿eh? Porque me parece que cuando me muevo hay mucha... Así. Así, aunque me mueva... Vale, bien. ¿Me escucháis perfecto, no? Vale. Bueno, entonces yo voy a hablar en primer lugar, me voy a centrar en el anteproyecto de ley trans que se está tramitando ahora mismo, que tenemos ahora mismo en el Parlamento, ¿no? Si bien antes de empezar con lo eminentemente jurídico, creo que es necesario hablar un poquito del origen de todo esto, ¿no? De dónde vienen las teorías queer, que son el fundamento de estas políticas identitarias y lo que se está introduciendo, ¿no? En el ordenamiento jurídico. Y por qué suponen una amenaza a las políticas de igualdad y a todas las políticas cuya base configurativa sea el sexo, ¿no? Ahora mismo la verdad que las feministas estamos viviendo una pinza. Nosotras, las feministas... ¿Sí? Que hago mucho ruido, ¿no? Vale. A ver, ¿y así? ¿Así? ¿Y así se me escucha bien? Vale, perfecto. Vale.
Pues como decía, las feministas estamos ahora mismo en una pinza, ¿no? Una pinza entre la derecha y la izquierda. Nosotras que nos acusan de ultraderecha, de extrema derecha, de fascismo, bueno, en fin, todas las fobias. Y resulta que en realidad somos las feministas las que, y son los derechos de las mujeres las que se están viendo amenazadas tanto desde la derecha, como decíamos, como desde la izquierda, ¿no? Desde la derecha por lo que ya sabemos siempre, o sea, bueno, políticas conservadoras, políticas que no quieren atender a esa desigualdad estructural de las mujeres y bueno, esta es una reacción a la que las feministas siempre hemos estado acostumbradas y que la conocemos, la conocerán las feministas que me preceden mucho mejor que yo. Sin embargo, ahora tenemos esta nueva reacción patriarcal, esta neomisoginia, que es todo lo queer que se está introduciendo en el ordenamiento jurídico y que viene de mano de las izquierdas, ¿no? Viene disfrazado de diversidad, viene disfrazado de transgresión y entonces, pues bueno, pues así a mucha gente de buena fe pues consiguen engañarlos y consiguen hacerles creer que estas leyes vienen a proteger al colectivo transexual y nada más lejos de la realidad, porque ahora veremos que ni siquiera que las leyes ni siquiera otorgan ningún derecho a las personas transexuales, que por otra parte, que siempre nos dicen, es que queréis negar derechos a las personas transexuales. No puede ser más falaz, o sea, los derechos de las personas transexuales están reconocidos en la Constitución española, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y si son vulnerados como los de cualquier otra persona, bueno, pues tenemos que luchar por una sociedad justa e igualitaria para todo el mundo, independientemente de su condición personal, familiar, sexo, o sea, independientemente de todo eso, ¿no? Entonces, lo que no pueden decirnos es que vienen con estas leyes otorgar nuevos derechos con ese derecho, entre comillas, de autodeterminación de género, que en realidad lo que significa es borrado jurídico del sexo y, por ende, vulneración de derechos de las mujeres y maltrato a la infancia, como veremos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, ¿de dónde viene? Pues de las teorías queer. Las teorías queer fueron desarrolladas por la Academia Norteamericana. Uno de sus libros fundacionales es El género en disputa, de Judith Butler, y si bien es mediática y públicamente defendido como feminista o transgresor, veremos que no es una cosa ni la otra, ¿no? Y el problema es que no se ha quedado en mera teoría explicativa de la realidad, sino que sus postulados se están institucionalizando a través de las leyes de identidad. Estas leyes de identidad que, como veremos, socavan los derechos basados en el sexo porque promueven ese borrado jurídico de la categoría sexo. ¿Cuáles son estos postulados queer peligrosos que se están introduciendo en la norma? Bueno, pues uno de los postulados centrales es la negación del sexo como realidad biológica. Butler, en su libro El género en disputa, defiende que el sexo es un producto sociocultural y sostiene, producto sociocultural, que eso es lo que las feministas decimos que es el género, ¿no? Por eso, como pongo ahí, interesada confusión conceptual sexo-género. Bueno, pues en su libro, El género en disputa, lo nombro porque es uno de las Biblias queer, y hablo de Biblias porque son muy feligreses y se comportan como tal, defendiendo tesis científicas, con sus campañas de cancelación, bueno, en fin, no me quiero meter ya a la crítica al transactivismo, pero bueno, que tiene fundamentación llamarle feligresía. Y el género en disputa, bueno, como decía, defiende que el sexo es un producto sociocultural y que la idea de pertenencia a un sexo está construida socioculturalmente al igual que el género. Como vemos, esta es una idea acientífica y antifeminista. Acientífica porque el sexo
y quién le iba a decir a nuestras madres teóricas y a nuestras antecesoras feministas que tendríamos que estar explicando esto en una charla feminista, pero allá vamos. El sexo es una realidad biológica observable, una evidencia empírica constatable, o sea, ni más ni menos que nacer macho o hembra. Son simplemente categorías biológicas generales que se aplican a todas las especies que se reproducen sexualmente. ¿Y por qué decimos que además de una idea científica es antifeminista? Porque define el género, las teorías queer, que son los postulados que se están introduciendo en el ordenamiento jurídico, define el género de forma totalmente opuesta y que nada tiene que ver con el acervo feminista y que tampoco nada tiene que ver con el acervo jurídico que tenemos hasta ahora, ¿no? Como la Ley Orgánica de Violencia de Género y otras que mencionaremos. La teoría feminista define el género como un conjunto de estereotipos, funciones que se asignan a la mujer por nacer mujer y al hombre por nacer hombre, ¿no? Y que se aprenden e interiorizan mediante la diferente socialización de los sexos. Es decir, el género es la piedra angular sobre la que descansa la subordinación sexual de las mujeres y la violencia ejercida contra nosotras. Por tanto, conviene ser muy rigurosos con estos términos, mucho más si son introducidos en las normas jurídicas, porque la finalidad de la norma jurídica ha de ser erradicar este género y no blindarlo o mantenerlo, que es lo que sucede si el legislador incurre en estas confusiones conceptuales de confundir sexo con género o introduce en el ordenamiento jurídico términos como el de identidad de género, porque el género, como acabo de explicar, para las feministas es opresión sexual, estereotipia sexista y, sin embargo, para las teorías queer es una identidad, de ahí la expresión identidad de género, una vivencia interna. Por tanto, donde el feminismo ve roles impuestos, herramienta de subordinación sexual, la teoría queer ve manifestación espontánea de la personalidad. De hecho, tenemos bastantes normas jurídicas que son respetuosas con la conceptualización que el feminismo ha hecho sobre el concepto género. Podemos citar, por ejemplo, el texto de referencia internacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en cuyo artículo 5 habla del género como patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. Y habla también de erradicación, de eliminación de los prejuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad. Como vemos, esta es la definición de género correcta, la que teníamos hasta ahora en nuestro ordenamiento jurídico e instrumentos jurídicos internacionales vinculantes. Entre otras, por ejemplo, la Ley Orgánica 1/2004, medidas de protección integral contra la violencia de género, que deja claro durante todo su articulado que su sujeto pasivo son las mujeres, no varones autoidentificados mujeres, como ahora quiere introducir el Ministerio de Igualdad también en esta ley, con lo que también ataca el corazón mismo de la ley, ¿no? O sea, porque son normas que se incardinan dentro de la lucha contra la discriminación que se sufre por razón de sexo, no de identidad de género, ¿no? Indagando y siguiendo con los orígenes de todo esto, llegamos a los principios de Yogyakarta. Esta conceptualización queer y el término de identidad de género fueron aceptados y desarrollados por estos principios. Un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual e identidad de género, lo cual ya es muy tramposo meter el mismo la orientación sexual e identidad de género, nada tiene que ver. Pero bueno, batiburrillo queer y oscuridad conceptual. Y bueno, son unos principios con la finalidad de orientar la interpretación y aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Es importante señalar que no es un instrumento jurídico vinculante, sin embargo, sí ha influido y excitado en normas jurídicas que han introducido estos perjudiciales conceptos. De hecho, está en el anteproyecto de ley que se está tramitando, están todas las leyes autonómicas, es decir, están
están hablando de están citando como normativa relativa a identidad de género, una normativa que ni siquiera es vinculante, que no es de ningún organismo vinculante y que además está hecha por entre 10 y 12 personas que no son más que lobistas transactivistas y que nada tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. De hecho, ¿cómo define la identidad de género estos principios de Yakarta que están tan citados en todas las normas? Pues dice que la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, como si la norma jurídica tuviese algo que meterse ahí, ¿no? La vivencia interna de cada uno, bueno, en fin. Vivencia interna individual del género tal como la persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. O sea, es que es todo pura cientificidad. O sea, ¿cómo sexo asignado? O sea, como si viniese un sexador de pollos a decir este hombre, este varón. No, vamos a ver, el sexo se observa, no se asigna. Por esto, o sea, este tipo de tesis científicas de sexo asignado, de identidad de género, bueno, eso, de identidad sentida y tal, es lo que, bueno, pues uno de los principios fundamentadores de las políticas de las políticas de identidad de género de este ministerio, ¿no? Y del anteproyecto de la ley trans. Y, bueno, vienen además también de las teorías queer. Y hablando de teorías queer, os quería enseñar una captura de un libro, otro de los libros Biblia de las teorías queer, que es el de Beatriz Preciado, texto yonki. Y me parece justo señalarlo y enseñároslo porque es muy indicativo de la solución que nos proponen las teóricas queer y los ideólogos queer para acabar con el fin de para acabar con la subordinación sexual de las mujeres. Lo que pasa es que no lo veo nada bien en el ordenador. ¿Me escucháis así? Vale. Bueno, lo que está subrayado, dice Beatriz Preciado, no resulta explicable hoy en una situación en la que la inferioridad política de las mujeres se oculta tras una aparente igualdad legal, es por qué no hay una masa de biomujeres, porque no hay una base de biomujeres que trafican y consumen testosterona para acceder a la posición hegemónica. Quizás simplemente las biomujeres no quieren el poder, prefieren seguir teniendo excusas para no triunfar, para no ganar dinero, para no tomar decisiones por sí mismas, para no dirigir los países en los que habitan, para no ser las únicas responsables de su placer sexual, de su mediocridad o de su éxito. Hombre, yo, si no se ve aquí la misoginia terrible de estas teorías, o sea, las feministas queremos acabar con la subordinación sexual de las mujeres, queremos un mundo más justo, un mundo más igualitario, bueno, en fin, que nos pertenece por derecho natural, entre comillas, la mitad de todo y punto, ¿no? O sea, y entonces nosotras lo que tenemos que hacer son políticas de igualdad para terminar con esa subordinación sexual, para acabar, bueno, pues con violencias específicas contra las mujeres. ¿Qué proponen las teóricas queer? Bueno, pues que te hormones y que seas hombre y que pases a la posición superior en la jerarquía sexual, ¿no? O sea, es una tomadura de pelo. Y esto, bueno, y os traigo esta, sí. Claro, se refiere. No, se refiere a mujeres biológicas porque ya sabéis que los queer hablan de mujeres cis y de mujeres trans. O sea, como muy bien explicaba Simone de Beauvoir, siempre hemos sido la otredad, antes éramos, bueno, las otras, lo que no son los hombres, ¿no? O sea, las que están por debajo. Y ahora lo queer, en una vuelta de tuerca neopatriarcal, en vez de decir las otras, nos llaman las mujeres cis. Y nos ponen en otra categoría, cuando las mujeres son mujeres y punto.
Y no hay que hacer esas categorías de cis, ni de mujeres trans, ni de mujeres cis. O sea, mujeres y ya está. En todo caso, las mujeres transexuales se pueden denominar como mujeres transexuales o como varones transfemeninos, si queremos acotarnos más a la realidad. Y entonces, bueno, pues traigo esto como ejemplo de soluciones individualistas y soluciones ridículas que se proponen desde las tesis queer, e igual que estas, pues también el tema de identificarnos con no sé cuántos géneros. En vez de nosotros queremos acabar con toda esa estereotipia, abolirla, como dice el feminismo radical, abolir el género y, sin embargo, las teorías queer, bueno, pues dicen, bueno, es que puede ser de género no fluido, un día sentirte una cosa, otro día sentirte la otra. Eso es cada uno, pues como se sienta lo que quiera hacer, nada que decir. Lo que pasa es que eso no es ninguna solución colectiva, que es lo que buscan los movimientos emancipadores como el feminismo, no es ninguna solución para nada, ni mucho menos para acabar con estructuras de poder que han determinado a las mujeres históricamente a lo que las han determinado, ¿no? Bien, es también interesante, antes de pasar a analizar, las implicaciones concretas y los principios en los que se estructuran estas leyes, es interesante analizar la secuencia política, el proceso político-jurídico que está haciendo que se implementen este tipo de normas en el ordenamiento jurídico, porque vamos, pasa en España y ha pasado en otros países y seguirá pasando. Bueno, vamos a intentar que no, pero esto es de lo que podemos hablar quienes estamos observando cómo se están introduciendo en el ordenamiento jurídico estas normas. Y, de hecho, os lo voy a explicar, pero de todas maneras os quise dejar ahí la referencia al artículo, porque está muy bien explicado de una forma muy clara y sucinta en ese artículo y creo que os podría ser interesante. Entonces, parece una secuencia, como decíamos, una secuencia política clara, ¿no? O sea, porque más allá de leyes concretas, como tenemos en España, leyes concretas de identidad de género de comunidades autónomas o como la que se está ahora tramitando en el Parlamento, se trata de aprobar en instrumentos jurídicos, en otras normas jurídicas que se supone que no tienen nada que ver con el tema de identidad de género, pues meter términos como el de identidad de género, como transgenerismo, como todo esto, que no cuentan además con plena aceptación social ni académica, porque metiéndolos en otras normas jurídicas, además, se pretende con ello dar pleno amparo jurídico e institucional, ¿no? Y hablamos de secuencia política clara porque esta estrategia ya ha sido utilizada en otros países y está siendo desvelada por quienes seguimos los trámites de instauración de las políticas de identidad de género. Podemos citar aquí este artículo que os comentaba, el trabajo realizado por el cronista parlamentario James Kirkhope, que sigue e informa del proceso legislativo en Reino Unido de aprobación de estas leyes, que, por cierto, en Reino Unido ha habido hitos feministas importantes en la paralización de este tipo de legislación y realmente Reino Unido y ahora España somos los dos países que el movimiento feminista está presentando más batalla a este tipo de legislación, porque en otros países, ya en Argentina, por ejemplo, ya están en la última de las fases porque también también podemos explicar este proceso por fases, ¿no? Y una tesis desarrollada por mi compañera de contraborrado, Tasia Aránguez, que también os recomiendo que busquéis las fases de implementación de este tipo de legislación. Y, por ejemplo, aquí en España estamos en una segunda fase, porque ya tenemos una primera ley de la que luego hablaremos, y ahora esta segunda que viene a llevarnos un paso más en estas leyes. Y, sin embargo, pues en países como en Argentina ya están en la última fase de la autodeterminación
discriminación de género y sexo total, porque ya ni siquiera se permite que en ningún documento público aparezca la categoría sexo. O sea, ya ni en el DNI puedes poner si eres hombre o si eres mujer, lo cual tiene unas implicaciones muy graves y lo que puede parecer así un detallito sin importancia, no, porque para empezar, ¿cómo se van a analizar, por ejemplo, fenómenos de violencia contra las mujeres? Si ni siquiera podemos medir quiénes son hombres y quiénes son mujeres, ¿no? O sea, esa invalidación y esa anulación de la estadística, por ejemplo. Bien, como decía, hablando de esta secuencia política, en este artículo y otros informes que también hemos elaborado desde Contraborrado, bueno, pues explican estas estrategias utilizadas para conseguir la aprobación, ¿no? Y en este artículo en concreto se hace referencia, para que se vea que funcionan como un lobby, a un informe elaborado por un importante despacho de abogados que recomienda determinadas prácticas para que los grupos transactivistas, los colectivos transgénero, funcionen, como decíamos, como lobby, ¿no? Como efectivo grupo de presión con capacidad para implementar esas políticas. Este conjunto de despacho de abogados que asesora a estos grupos transactivistas, ¿qué les dicen, por ejemplo? Pues que tienen que vincular sus campañas a reformas más populares. Por ejemplo, en Irlanda, Dinamarca y Noruega, los cambios a la ley sobre el reconocimiento legal de género se llevaron a cabo a la misma vez que otras reformas más populares, como la legislación sobre igualdad en el matrimonio. Entonces, van metiendo el tema de identidad de género, van metiendo este tema de borrado jurídico del sexo en otras leyes que tienen muchísima más aceptación social y que desde luego no generan esta polémica, ¿no? Y esto desde luego nos pasó en España, que nosotras cuando empezamos a dar la alarma con todo esto y empezamos a ver las consecuencias prácticas y jurídicas de todo esto, resulta que ya teníamos 10 o 12 leyes autonómicas de identidad de género aprobadas. Ahora la estatal es peor por las competencias que tiene, ¿no? Pero que ahora explicaremos, pero vamos, es lo que nos hicieron aquí también, ¿no? Y esto proporciona además lo que llamamos un velo de protección. Bueno, pues para aprobar de esta forma surrepticia estas cuestiones, ¿no? En España, además de lo que he comentado de las leyes autonómicas, esta estrategia es idéntica, o sea, la estamos viviendo ahora mismo, porque se está vinculando la introducción al ordenamiento jurídico de los conceptos expresión e identidad de género a la aprobación de la Ley de Libertad Sexual. Lo han metido en la Ley de Libertad Sexual que acaban de aprobar, una ley que cuenta, como decíamos, con muchísimo más apoyo y entendimiento social. Por cierto, ley en la que iban a meter medidas abolicionistas de la prostitución y al final no la metieron. Bueno, ya sabéis que ayer también se debatió en el Parlamento una legislación abolicionista. Legislación abolicionista, entre comillas, porque no se debate una legislación abolicionista, simplemente una proposición de ley para penar la tercería locativa. La tercería locativa es una modalidad de proxenetismo, o sea, bueno, para entendernos, los prostíbulos, clubs de alterne, pisos, es decir, la habilitación de espacios para el ejercicio, entre comillas, de prostitución. Y eso se había despenalizado en el Código de 1995 con Felipe González y ahora hay una proposición de ley para de nuevo penalizarlo. Me alegra profundamente, vamos, que se vuelva a penalizar porque es una modalidad de proxenetismo y como tal tiene que ser perseguido y además es que eso implica que no se... pues que no se persiga debidamente este delito y que tengamos las carreteras atestadas de prostíbulos y los pisos. Bueno, en fin, las feministas que somos las de la teoría de la sospecha nos cabrea un poco el tema de la proposición de ley de ayer, porque independientemente de que sea una buena noticia, que efectivamente se vaya a penar la tercería locativa y con ello más formas de proxenetismo,
Bueno, no queremos que esto suponga la renuncia a hacer una legislación abolicionista a la prostitución. Una legislación abolicionista que tiene que ir mucho más allá de penar las modalidades de proxenetismo, ¿no? O sea, tendría que, y lo más importante además es la asistencia integral a las mujeres prostituidas. O sea, necesitamos bueno, pues asistencia a todos los niveles, educativo, socioeducativo, de reinserción laboral, de vivienda, lo que haga falta, ¿no? O sea, porque al final lo que se trata es de darles derechos y vida digna a las mujeres que son explotadas sexualmente y que son prostituidas. Y entonces, bueno, nos tenemos que va a suponer la renuncia a una legislación abolicionista más amplia, que no solo, como decía, no solo tiene que traer la punición del proxenetismo, sino también esa asistencia integral, esa multa, esa sanción económica e incluso penal, según los casos, al putero o al consumidor, entre comillas, de prostitución, que en realidad es consumidor y comprador de mujeres. Y además, bueno, creo que si el PSOE, porque el PSOE es quien ha propuesto esta ley, quiere volver a ganar el favor del movimiento feminista y bueno, y credibilidad feminista, porque desde luego hasta ahora era el único partido que había hecho políticas de igualdad, pues lo que tiene que hacer es no utilizar una ley como moneda a cambio de otra cosa, que no se nos va a olvidar que están apoyando la ley trans. Y tienen que retirar el apoyo a esta ley que viene a vulnerar derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, pues está bien el avance con la ley de ayer, pero es lo que acabo de explicar, insuficiente, y en todo caso deberían retirar el apoyo ya a la ley trans. Y bueno, tampoco se nos puede olvidar la vergüenza de izquierda que tenemos en España, ¿no? O sea, ayer en Común Podem votaron en contra de esta proposición de ley, que además no era una cosa súper que fuera muy allá, ¿no? O sea, muy atrevida, no era una legislación abolicionista, era simplemente penar tercería locativa, o sea, proxenetismo. Y en Común Podem dijeron que no, Esquerra dijo que no, los partidos nacionalistas de izquierdas, entre comillas, todos dijeron que no, Vox se abstuvo, la derecha, bueno, en fin, de la derecha ya que vamos a esperar, ¿no? Pero estos de izquierdas, pues diciendo, esta mujer de la CUP, diciendo allí que bueno, que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, pues la verdad que es hiriente y terrible que esto lo hagan desde instituciones y además arrogándose el nombre de ser de izquierdas, socialistas y de ser feministas. Pero bueno, volviendo al tema y a las estrategias utilizadas aquí y en otros países para la aprobación de este tipo de legislación. Bueno, pues, como decía, el meter estos conceptos y tal en otras leyes, como la ley de identidad sexual, lo metieron también, de identidad sexual, de libertad sexual, lo metieron también en la modificación de la ley del aborto, que dices, bueno, pues no sé, a ver ahora quién se queda embarazada, es que ya es. Y en otras normas también lo metieron en la ley de educación. Y otra de las estrategias utilizadas, citando además la frase concreta de estos despachos de abogados, publicistas también, que asesoran a estos grupos transactivistas, son evite la cobertura y exposición excesiva de la prensa. De esta forma, se pretende evitar la cobertura y exposición excesiva a la prensa de la norma concretamente, porque bombardeadas estamos por todas partes. Lo hegemónico culturalmente ahora es lo queer. Nos sale lo queer por todas partes. Está masivamente difundido, pero lo que se pretende evitar la cobertura es hablar de la ley concreta.
de sus implicaciones jurídicas y prácticas, ¿no? O sea, ¿para qué? Bueno, pues para que la sociedad no conozca y no entienda esas implicaciones prácticas, para aprobarlas, como hicieron con las autonómicas y metiendo los conceptos en otras leyes por la puerta de atrás, sin debate social ni conocimiento político. Así de reventados están, que estamos consiguiendo con muchísimo esfuerzo y con muchísimas campañas de acoso y difamación y como podemos, estamos consiguiendo sacarlo a medios, que se genere debate y que se genere tal, y entonces, pues bueno, por lo menos una de sus estrategias, el movimiento feminista español, se la está diciendo mal y pronto jodiendo. Y entonces así están de estresados y de revueltos, ¿no? Vemos, por tanto, que son fraudulentas maniobras políticas y que además asistimos a ellas reiteradamente. Por eso es importante señalarlas, es importante conocer este tipo de estudios que ha hecho este cronista. Bueno, también en la Alianza contra el Aborto a las Mujeres, en la página también podréis encontrar este tipo de documentación, porque es que luego dicen que somos conspiranoicas y que vemos hoy un lobby. No, o sea, esto está absolutamente fundamentado y documentado, ¿no? Bien, y ahora ya voy a empezar, si os parece, como digo, si en algún momento queréis decir algo, apuntar lo que sea, no tenéis más que levantar la mano y si no os veo, echarme un grito y ya está. Pero ahora os sigo, si os parece, bueno, pues con los principios ordenadores de las mal llamadas leyes trans, de las leyes de identidad de género, y que son eso, los principios que estructuran estas normas jurídicas, la que tenemos ahora mismo tramitándose, algunas de las comunidades autónomas y las que están en otros países también. Bueno, en primer lugar, autodeterminación de género, o mejor dicho, de sexo, ¿no? Que no es otra cosa que el borrado jurídico del sexo, como veremos. La libre determinación o autodeterminación del género, como decíamos, es borrado jurídico del sexo en cuanto se admite el cambio registral del sexo sin más requisitos que la propia declaración de voluntad del que vaya ya a manifestar que se siente hombre o que se siente mujer, ¿no? Con las implicaciones que tiene, como veremos, y por citar ahora sí alguna rápida, viciado o anulación de políticas como lo que acabamos de citar de estadística. Bueno, en realidad cualquier política cuyo configurador base sea el sexo, ¿no? O estadísticas desagradadas por sexo, bueno, en fin, todas las implicaciones que veremos luego. Y, en todo caso, os enseño el artículo concreto donde está este principio, el artículo 37 del anteproyecto de la ley trans. Uy, ¿qué ha pasado? A ver. Está, ¿no? Vale. Bueno, pues este es el artículo del anteproyecto de la ley trans donde está, bueno, que ahí está el borrado jurídico del sexo. Este da exactamente igual toda la ley. O sea, da igual lo que ponga, que sea más o menos grave, da igual. En tanto no saquen esto, ya consiguen con solo este artículo el borrado jurídico del sexo y todas las implicaciones, ¿no? de vulneración de derechos para las mujeres, porque algunos nos decían, bueno, en esta ley parece que algo os han hecho caso porque sacaron el artículo concreto del deporte, para que varones autentificados mujeres no puedan entrar en categorías deportivas femeninas, porque sacaron lo de hormonación a menores. Mentira, porque además ya tenemos hormonación a menores ahora mismo y bueno, en fin, esto lo trataremos luego.
Pero es que el problema es que ponga lo que ponga la ley, en tanto en cuanto tú pones este artículo que dice que no se necesita nada más que la mera declaración de voluntad para hacer un cambio de sexo registral y que luego serás tenida como mujer para todos los efectos jurídicos, pues va a ser para todos los efectos jurídicos, deportes, centros penitenciarios, todo. Entonces, ¿qué más me da que la ley pongan o saquen un artículo? Si ese es el artículo que supone el borrado jurídico del sexo y este es el artículo que viene a vulnerar, a sentar la piedra angular, como decíamos, de la vulneración de los derechos de las mujeres, ¿no? Bien, bueno, este artículo no os lo voy a leer, que ya lo habéis visto ahí, y además, o sea, lo importante es eso, que simplemente se exige la mera declaración de voluntad para ir al registro civil, decir que te sientes del sexo contrario y el registrador civil cambiarlo y se acabó, o sea, sin cuestionar absolutamente nada, ¿no? Y cuando el primer anteproyecto que hicieron ni siquiera habían puesto ningún tipo de salvaguarda pues para tratar de evitar los fraudes, ¿no? Los fraudes en los cambios de sexo registral. Y ahora pusieron un artículo que quieren vender como salvaguarda y la verdad que a mí yo ya no sé si me cabrea más, porque es que el artículo es el siguiente, es el artículo 37.6 que dice: en el plazo máximo de 3 meses desde la fecha de comparecencia y solicitud de la ratificación inicial, la persona encargada del registro civil deberá citar a la persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud. Es decir, un señor va al registro civil y dice, soy mujer, y Irene Montero dice, ay, para que no haya fraude, que ese señor vuelva dentro de 3 meses y vuelva a decir que es mujer. Vamos a ver, de verdad, a mí me parece, bueno, pues que se ríen de nosotras y ya está. Es que ya, ¿para qué voy a fundamentarlo más jurídicamente? Es que esto es así. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo con lo de la que solo sea mera declaración de voluntad? Bueno, pues eliminando los requisitos de la Ley 3/2007 de cambio de sexo registral. Los requisitos del cambio de sexo registral hasta ahora, que ya ya pueden generar problemas, de hecho ya los están generando, por ejemplo, en centros penitenciarios ya está habiendo problemas. Pero bueno, por lo menos había algún tipo de salvaguarda, ¿no? O sea, en el sentido de que se exigía un certificado médico de disforia de género. O sea, bueno, pues que se tiene esa psicopatología que es la disforia de género y que hay que decirlo además, que es una psicopatología y que se necesita acompañamiento médico y no hay que tener miedo a decirlo, que no es ni transfobia ni nada, sino querer acompañar a las personas transexuales y querer acompañar a las personas que tienen disforia de género. Lo que no se puede hacer es bueno, pues, dejarlas a su suerte y decir que esto es una manifestación de la diversidad más y hacer este tipo de legislación, ¿no? Entonces, se saca el requisito del certificado médico de disforia de género y que por lo menos probaba que estamos ante una persona que efectivamente tiene un sufrimiento y que efectivamente si hace ese tránsito sería una persona transexual, por lo menos, oye, que no nos estaría tomando el pelo como ahora todo el tema no binario, transgénero y tal, y tampoco, y luego había un segundo requisito que es, bueno, sigue habiendo, el de hormonarse. Son objeto de acoso brutal porque no admiten la crítica y si son personas transexuales menos, es una locura, pero bueno, van saliendo y ahí están, ¿no? También denunciando todo esto. Entonces, implicaciones concretas de la Ley de Autodeterminación de Género, de la eliminación de estos requisitos, así de forma muy sucinta y rápida. Lo que decíamos, no se necesita diagnóstico de disforia de género, no será necesario someterse a ningún tipo de terapia psicológica, no será necesario acreditar deseo de permanencia del nuevo sexo, esa es otra, que puedes cambiar de sexo tantas veces como gustes en el registro.
No será necesario probar un sentimiento prolongado de inconformidad con el propio cuerpo. No será necesario, y esto es muy importante, descartar trastornos psicológicos que puedan conducir al rechazo temporal al cuerpo. Y digo que esto es muy importante porque además esto hay que hacerlo, porque a veces la disforia de género cursa con otro tipo de problemáticas psicológicas, de psicopatologías, y hay que verlo. Y ese es el trabajo de los médicos y de los terapeutas, y tienen que acompañar a las personas en estos procesos, ¿no? Y sin embargo, por esta nueva ley que trae además un régimen sancionador que es terrorífico, bueno, pues les pueden meter unas multas de hasta 120.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de profesión a psicólogos que indaguen en las causas de la identidad de género, porque, según estas leyes, puede ser tomado como terapia de conversión. Entonces, bueno, es tremendo. Ahí tenemos a nuestra compañera Carola, psicóloga, que ahora mismo, Carola López, que ahora mismo se está enfrentando por la Ley Trans de Andalucía a una multa de hasta 120.000 euros, porque es psicóloga, ni siquiera trata a personas con disforia de género, a personas transexuales, pero se está enfrentando a una multa de 120.000 euros, ahora mismo se está tramitando el procedimiento administrativo, porque según la Junta de Andalucía, bueno, pues hace terapias de conversión por ser crítica con la identidad de género en sus redes sociales, tal cual, porque ni siquiera está tratando a personas transexuales. Pero bueno, esto es lo que traen estas leyes, son leyes mordaza y desde luego pues no se admite la mínima crítica a toda la filfa de la identidad de género, y cuando la tienes, bueno, pues esperaos que esta charla no nos cueste un dinero cuando esté la ley trans estatal pues ya aprobada, ¿no? Y, bueno, como decía, no será necesario descartar esos trastornos psicológicos, no se evitarán posibles motivaciones espurias en los cambios de sexo registrales, como el intento de eludir la aplicación de la ley integral de violencia de género, de lo que hablaré ahora, porque efectivamente sí se puede eludir con estas leyes, acceder a espacios exclusivos de mujeres como vestidores frecuentados por mujeres y niñas, participar en categorías deportivas femeninas, aprobar unas oposiciones con una marca física más asequible, acceder a cuotas de empleo femenino, acceder a ayudas sociales, ir a prisiones de mujeres. O sea, todo esto es lo que puede pasar y lo que no podemos evitar, porque esta ley no tiene ningún tipo de cautela ni anterior ni ex post para evitar este fraude, ¿no? También es importante que no tiene ningún tipo de... Porque esto, por ejemplo, sí sería una cautela, ¿no? en la ley. Decir, bueno, pues mira, para estas personas que efectivamente hacen un tránsito completo, que tienen una disforia de género real y tal, y que son leídas como mujeres, vamos a entrecomillar todo esto porque no me gustan nada estas expresiones, porque no puede ser más, no sé, más sexistas, ¿no? Pero poniendo esos casos... esos mínimos casos, dices, bueno, pues venga, pues el cambio de sexo registral para esos minimísimos casos, vale, muy bien. Pero entonces lo que tendríamos que poner es cautelas para que todos los otros casos no se puede dar ese cambio de sexo registral. ¿Cuál es una de esas cautelas que solo decirla es que somos terribles transfobas y tal, pero que habría que hacerlo? Pues, por ejemplo, que tengan relevancia jurídica los antecedentes penales de agresión sexual, pederastia o violencia de género. No puede ser que varones que tienen antecedentes por violencia de género o por tipos específicos de violencia contra las mujeres estén autoidentificándose mujeres, entrando en prisiones de mujeres, entrando en espacios de mujeres, y eso está pasando. Entonces, pues bueno, esa sería una cautela. ¿La han puesto? No, ni la van a poner. Por tanto, vemos cómo la libre autodeterminación del género supone abrir la puerta al fraude en los cambios de sexo registrales, con las importantes implicaciones que estamos ya empezando a anunciar, ¿no? Luego, el otro principio ordenador y
que estructura este tipo de legislación es la supuesta despatologización. Y digo supuesta porque es falso. El texto normativo, tanto en la exposición de motivos como la propuesta, ¿no? El anteproyecto de ley trans, bueno, pues y en su articulado habla de despatologización, habla de enfoque despatologizador de las identidades trans o despatologización de la vivencia transidentitaria. Y, bueno, en fin, y esto es una falsa idea que en nada beneficia a personas transexuales que, como decíamos, necesitan de acompañamiento y asesoramiento psicológico en el tratamiento de su disforia o incongruencia de género. Y que además lo que subyace a esta idea es la autodeterminación del sexo o borrado jurídico del sexo, que es exactamente la consecuencia producida por la eliminación de los requisitos de la ley establecidos en la Ley 3/2007 para el cambio de sexo registral, lo que acabamos de comentar, ¿no? Además, esto tergiversa, se alude en el anteproyecto de ley, tergiversándolo e instrumentalizando lo expuesto por la Organización Mundial de la Salud. Y lo tergiversa, bueno, pues para validar el falso principio de despatologización que ordena esta ley. Porque se dice en el anteproyecto y como justificación de estas leyes, que la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud ha eliminado todas las categorías relacionadas con las personas trans del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento, lo que supone el aval definitivo a la despatologización de las identidades trans. Mentira. La Organización Mundial de la Salud lo que ha hecho es cambiar de epígrafe y de denominación a la transexualidad. Ha pasado de llamarle disforia de género a incongruencia de género y la ha eliminado del epígrafe de trastornos mentales y del comportamiento para introducirla en el epígrafe relativo a salud sexual. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud reconoce que es una condición relativa a la salud y una incongruencia de género que genera malestar y sufrimiento psicológico a quien la padece. Por tanto, como decíamos, es una psicopatología que necesita de acompañamiento. En todo caso, deberíamos trabajar para que las personas con patologías no sean estigmatizadas, para erradicar prejuicios y falsas creencias sobre las mismas y no para despatologizarlas, no para despatologizar condiciones relativas a la salud que deben ser tratadas. De hecho, es que tratan a la atención sanitaria como el enemigo, ¿no? Y no es el enemigo la atención sanitaria a las personas con disforia, sino un derecho de las mismas que parece que se les quiere sacar. Por eso digo que ni siquiera a las personas transexuales redunda en beneficio esta legislación para ellos. Por tanto, abogar por esta falsa despatologización supone, como decíamos, un abandono a las personas que sufren disforia de género. Además, también hay que tener en cuenta que certificar la transexualidad mediante los requisitos establecidos en la Ley 3/2007 no es patologizar, como dice machaconamente Irene Montero y PAN y todo el Ministerio de Igualdad. Siempre están con lo de que es que patologizamos por querer certificar, por querer ese certificado de disforia de género, ¿no? Certificar no es patologizar, es la única forma de asegurar y bastante pobre, porque ya nos da problemas, pero bueno, por lo menos la única que tenemos, la única forma de asegurar que no se produzcan fraudes en los cambios de sexo registrales, ¿no? O sea, lo que acabamos de comentar, esos cambios registrales por motivos espurios, ¿no? Y luego conviene recordar que es contradictorio que el Ministerio y que esta ley hable de despatologización en una ley que introduce en materia de educación la impartición de contenidos queer que promueven ideas sexistas, como que no ajustarse a estereotipos sexistas de tu sexo puede deberse a que pertenezcas al contrario y que induce, por tanto, a niños y a niñas sanas a tratamientos hormonales y, posteriormente, tratamientos quirúrgicos innecesarios, medicalizando de por vida a niños y a niñas sanas. Por tanto, es paradójico y muy cínico que hablen de
de despatologización. ¿Por qué? Por esto que decimos, ¿no? De conducir a las niñas y a niños saludables hacia terapias afirmativas que terminan eso, en hormonas y cirugías. Y por eso también hablamos de que estas leyes suponen un maltrato a la infancia, ¿no? Además, estas terapias afirmativas también nos hurtan la posibilidad de analizar las causas sociales y políticas del malestar de estas personas con sus cuerpos y sus circunstancias. Si nos limitamos a aceptar acríticamente cirugía, tratamiento hormonal y cambio de sexo registral como únicas soluciones a dicho malestar o disforia, estamos tratando con alternativas clínicas. Una situación cuya causa no reside en la conciencia del individuo ni en su cuerpo, sino en la circunstancia de que dicho individuo se encuentra constreñido por una sociedad sexista que impone unos estereotipos de género y unos estereotipos de sexo de modo arbitrario e injusto, y que precisamente son los causantes de ese sufrimiento. Bien, pasamos ya a ver implicaciones concretas. Vale. Empiezo sobre los delitos relativos a violencia de género, ¿no? Cómo estas leyes impactan en sede de violencia de género y en leyes de erradicación de violencia contra las mujeres. Sí. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Sí, en cuanto al sexismo, porque por lo menos por lo que yo tengo entendido hay un aumento en las niñas. Sí. En las niñas, por esto que decía de cómo somos niñas, cómo se hace, vamos a tratar un sexismo muy cerrado, y entonces las niñas, que muchos de que justo ahí, la opción que nos está dando es hormonate, soy un chico. Efectivamente. Pues porque creo que la tendencia es que está aumentando mucho en las niñas cuando anteriormente eran los niños. Claro. Que no se te... bueno. Perdón. Bueno, no sé si la habéis escuchado, resume yo que preguntaba concretamente por la situación de las niñas y por la situación de los menores. Que si queréis, lo que podemos hacer, paso al apartado de menores y luego vuelvo a violencia de género, y así os comento lo de los menores, porque además traigo un par de datos que ya responden a tu pregunta, porque efectivamente estás en lo cierto, ha habido un aumento abismal de niñas haciendo tránsito a niños. La razón es evidente, las niñas sufrimos de una forma muchísimo más patente y dolorosa, por decirlo mal y pronto, el sexismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, niñas que empiezan a desarrollarse, niñas que no les gusta que las miren por la calle, niñas, luego cuántas niñas lesbianas que no se adaptan al canon de la feminidad y todo esto, bueno, pues la solución que se les está dando, porque ahora hay un montonazo de charlas queer en los institutos, porque ahora tenemos orientadores en los institutos, que más que orientadores son activistas trans, y esto no lo digo por decir, porque lo digo con conocimiento de causa, porque yo como jurista en Alianza contra las Mujeres he echado ya una mano a algunas, todo el equipo jurídico contra Borrado, hemos echado mano a mujeres que tienen a sus niñas en colegios y dicen, es que yo no tengo un orientador, es que yo tengo un activista trans en el colegio, es que mi niña me estoy enterando por sus amigas que ya la llaman con el nombre de chico en el colegio, y que se están iniciando esos procesos de transición social
luego ya vendrá la hormonal y ya vendrá todo lo más, pero se están empezando esos procesos de transición social en los colegios. ¿Por qué? Bueno, porque algunos de buena fe y otros no tan de buena fe, pues están induciendo a los menores a esto con estas ideas tan sexistas. No se nos puede olvidar que, por ejemplo, en los protocolos educativos de las comunidades autónomas donde hay leyes de identidad de género, se habla de cerebros sexuados, o sea, se habla de identidad de género en el cerebro. O sea, es que eso es el primer argumento patriarcal que construyó la subordinación sexual de las mujeres, el decirnos que nosotras somos así porque queremos estar en la cocina y queremos únicamente dedicarnos a criar y a servir sexualmente al varón, porque somos así, porque es nuestra naturaleza. Eso es, primero, o sea, la primera fundamentación patriarcal. Bueno, pues ahora ese mismo argumento viene revestido de diversidad, ¿no? Y toda esa estereotipia y esa cosa, bueno, pues y esa misoginia, nos la venden de forma transgresora, y en vez de decir, no, es que te comportas así porque eres mujer y porque tiene que ser así porque es tu naturaleza, ahora te dicen, no, es que tienes una identidad de género femenina, ¿sabes? Y entonces, y eso es lo que hace que se introduzcan tesis tan científicas y tan sexistas en los protocolos educativos como la de los cerebros sexuados, cuando hablan de cerebros con identidad de género, que a partir de los 3 años, ¿qué va a saber el niño con 3 años? Por Dios, a partir de los 3 años el niño ya tiene ¿cómo era la palabra concreta? Bueno, que ya tiene la casi certeza, no es la palabra concreta del protocolo educativo, no la recuerdo, pero vamos, que tiene la casi certeza de su vivencia interna, de su identidad de género, porque se desarrolla en su cerebro y en su interior. Otro motivo por el decir que son pura misa y pura religión. O sea, le falta hablar de almas. O sea, almas en cuerpos equivocadas, identidades de géneros por allí fluyendo, que se meten ahí en su cuerpo y de repente es que son niños en cuerpos de niñas. O sea, esto es una filfa, y por eso hay que decir clarísimo que las infancias trans no existen. Lo que existen son niños y niñas que no se ajustan a estereotipos sexistas, nada más. Sí, dime. Sí. Vale, no, comentad ya como queráis, porque mira, son las 8:15 ya, nos quedan 45 minutos, ¿no? Sí. Más o menos. Pues yo, comentadlo ya, porque yo material aquí tengo para 7 horas, o sea que ya vamos hablando violencia de género, vamos hablando lo que vaya saliendo, y si eso, pues voy a las diapositivas, os voy enseñando, así que comentad lo que queráis. Sí, un poco apuntando a lo que estabas diciendo ahora, es decir, las criaturas, la primera lección que aprenden es la lección del género. Antes que cualquier otra cosa, a los 2-3 años ya están distinguiendo perfectamente cuáles son los patrones de comportamiento de la feminidad y de la masculinidad. Entonces, ¿qué pasa? Como dices tú, no es que ellos descubran qué identidad tienen, es que empiezan a verse coaccionados por unos patrones de comportamiento. La mayoría de los niños y las niñas nos adaptamos a eso, más o menos, porque no hay nadie que se adapte 100%. Pero siempre hay un porcentaje de criaturas que no, que quieren hacer valer sus gustos personales por encima de esos patrones que les están obligando. Y a esas criaturas los están acosando, están siendo acosados para, digamos, forzarles a identificarse de una manera muy concreta. O sea, no es que ellos les nazca ese como, no sé, no es como San Pablo cuando se cae el caballo y ¡pum!, de repente tienen la iluminación de quiénes son, ¿no? Es que saben lo que les gusta. Es decir, un niño o una niña que le gusta jugar al fútbol, es que es algo tan tremendo como que ahora se cuestione que una niña que le gusta jugar al fútbol vamos a sospechar que es un niño. Exactamente. O sea, es que estamos llegando a eso. Entonces, que una niña, ¿qué pasa? A muchísimas niñas les gusta el fútbol, a muchísimas. Y a lo largo de los años van abandonando. ¿Por qué? Porque se van plegando a los mandatos de género, porque unas tienen más convicción y otras menos, y unas tienen más fortaleza y otras menos.
Y al final quedan las que dicen, no, es que a mí esto me gusta sí o sí. Ah, pues que entonces a lo mejor es que eres un chico. Y eso, unido a lo que ella dice, ¿qué pasa en la adolescencia? Es que ¿por qué hay tantas niñas? ¿Por qué hay tantas niñas de repente transicionando a chicos? No olvidemos la educación sexual que están recibiendo la infancia. No digo los adolescentes, porque empiezan antes. Empiezan antes, a partir de los 8, 9, 10 años, con el porno mainstreaming que tienen en los móviles, total, que es un porno violento, que eso ya ni siquiera, eso ni es erotismo, ni es sexo, ni es nada, eso es violencia contra las mujeres. Y se están educando esas criaturas, esos chicos, esos niños, que todavía son niños, y niñas, se están educando en que eso es el sexo. ¿Y qué pasa? Vamos a ver, que las niñas no son tontas. Dicen que eso es lo que a mí me espera cuando yo sea una niña, una mujer. Eso, ese patrón, o sea, ahora, o sea, no tiene ni punto de comparación el mundo hipersexualizado en el que se están educando estas criaturas con nuestra dejadez, porque eso es una dejadez de funciones de toda una sociedad. No tiene nada que ver a cómo nos educamos hace 30 años. Entonces, ante un panorama y unos patrones tan sexualizados, esas niñas huyen despavoridas del futuro que les están plantando. Totalmente, sí, sí. Entonces, por eso hay tantísimo, o sea, ese aumento exponencial de niñas que por lo menos sienten que, primero, que si tú no eres sexy ya no eres popular. Pero ahora, de repente, si tú eres trans, vuelves a ser popular. Pero bueno, entres en una categoría que estás un poquito a salvo de esa hipersexualización, estás en riesgo de otras cosas que se pueden hablar después, pero por lo menos pasan una temporada a salvo de esa barbaridad que se le está plantando. Y yo creo que eso es una de las razones que haya tantas niñas y tantos niños y bebés casi, que de repente sus padres dicen que sus criaturas han nacido y saben lo que son, perdona. Sí, sí, sí. Sí, bueno, así, por eso decimos muchas veces las feministas, cuidado que las infancias trans son los padres. Porque en fin, hay, como ahora encima es una cosa y no lo quiero banalizar, pero ahí tenemos otro motivo, ¿no? Pero ahora como es una cosa de ser los más modernos, de ser los más transgresores, esto que apuntabas de la popularidad no es una cuestión baladí, es que tú abres Netflix, tú abres cualquier contenido audiovisual dirigido, series en Netflix, tal, dirigido a los adolescentes y es que los están bombardeando, es que están hablando de lo transgénero y están hablando de todo esto como si fuera una cosa más, una manifestación más de la diversidad con las implicaciones terribles que tiene, que son eso, hormonaciones, cirugías, y ya está, porque en fin, porque si se quedan decir soy no binario, pues muy bien, pues no binario, pero si va ese paso más allá y empezamos con esas hormonaciones y con eso, y es preocupante. Y digo también lo de las infancias son los padres, porque, ojo, cuidado también, yo en esto hay que ser muy delicada de todas formas, porque yo estoy yo estoy segura que la inmensísima mayoría de los padres lo hacen lo mejor que pueden, ¿sabes? Se les plantea algo así en sus casas y lo hacen lo mejor que pueden, y si no conocen el tema, como los cojan una orientadora o un grupo transactivista, le desgracian la familia directamente, se la desgracian, porque es que yo lo veo con las madres que vemos en Contraborrado o con las madres de Amanda. Lo veo perfectamente. Entonces, pues bueno, la mayoría, con toda la buena fe, a veces empiezan esos tránsitos, otras se quieren hacer muy modernas, pero luego hay otros que vamos, no voy a decir el nombre porque luego igual me gano demanda, ¿sabes?
Pero tenemos familias de niñas trans que, en fin, que las están instrumentalizando, que las están llevando por todos los programas, que parecen, son las Marisoles de ahora, ¿sabes? O sea, que las están, eso, pues llevando por los programas todos, que están niñas bueno, niños que dicen que son niñas o viceversa. Pero hay un niño especialmente instrumentalizado mediáticamente y yo creo que también familiarmente, y que lo llevan por todas partes, que dice que es una niña y con un discurso absolutamente aprendido, leído, una manipulación absoluta hacia ese menor. Y yo estoy absolutamente segura que esto, con el tiempo, será visto como un maltrato a la infancia y como una instrumentalización de la infancia terrible, que no reporta más beneficios que a la industria farmacéutica, nada más. Desde luego, no a los niños y no a esas familias. Sí. Hola, no puedo estar más de acuerdo con lo que estáis comentando, con lo que estáis diciendo, dado que soy madre de un niño que ha decidido dejarse el pelo largo. Ojo, las presiones que recibe a diario por este mero hecho. Es brutal. Y estoy muy de acuerdo con el comentario de la compañera, pero no solamente viene por elementos externos de la pornografía, sino por lo que maman y beben dentro de sus casas a diario. No nos equivoquemos, ¿no? Porque ellos ven reflejados en sus padres los roles, los estereotipos, ¿no?, de género que llevamos a cuestas en esta sociedad y tienen claro con quién quieren identificarse y con quién no. Esto es más o menos así, ¿no? Me gustaría también comentar que de las cosas que has dicho, ¿no?, y de las que algunas has pasado así un poco por encima, has hablado de Carola López, ¿no?, el caso de Carola López en Andalucía, y que esto parece como que, es que no nos va a tocar, ¿no? Pues mirad, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos a Amparo Mañés, no sé si la conocéis, de la Universidad de Valencia, que por un tuit también, lo voy a decir así un poco a lo bestia también, la quitaron de su sitio en la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia. Así fue. Así fue, tal cual, ¿no? Y el tuit es: mujer es la hembra humana adulta, no es una definición excluyente, tampoco transfóbica, es descriptiva. Cualquier otra acepción que pretenda desdibujar qué es ser mujer sí tiene, en cambio, un marcado sesgo misógino. Y por este tuit la destituyeron, ¿no? Como fulminantemente. Exacto. De al capdavant, no sé cómo se llama ahora en castellano, ¿no?, de delante de la Unidad de Igualdad. Y tenemos otros casos muy mediáticos, ¿no? Este youtuber o no sé, influencer, este chico que dijo que poco más, que forzaba a las chicas a violar y que a hacer sexo, y cuando le apetecía se quitaba el condón, porque ya ves tú, ¿no? Y en un momento dado de una entrevista da como un, ostras, a ver si voy a ser, que tampoco lo pensó porque se quitaba el condón sin consecuencias, o sea, para las mujeres, sino a ver si voy a ser estéril, ¿no? Y no he dejado preñada a nadie, o sea, ostras, ¿no? Y cuando recibió un montón de presión a través de las redes sociales por estos comentarios que hizo, su respuesta fue, me voy a hacer mujer y así todo lo que he recibido es violencia, ¿no? Ostras, es que esto parece que a nivel teórico, legislativo, quede como muy lejos, pero realmente no es así. Lo tenemos tan cerca y estamos teniendo tantos casos así de cosas que están pasando de verdad. Totalmente. Que asusta, ¿no? Bueno, pues esto era. Pues totalmente. Y lo que comentas de ese chico era Naín, no sé qué. Ese. Por lo que comentas de ese chico, Irene Montero, con su ley en la mano, no le podría decir ni mu. Si él quiere ir a cambiarse el sexo registralmente, solo necesita declaración de voluntad, sin un certificado médico de disforia de género, sin nada que pruebe que tiene un sufrimiento, una incongruencia, una disforia de género. Bueno, pues ahí tenemos motivaciones espurias para hacer estos cambios de sexo registrales, y no podemos hacer frente a ellos. Porque luego encima también los defensores de estas leyes dicen, ¿cómo que no? Para eso está el fraude de ley del artículo 6 del Código Civil. Pero ¿cómo vas a aprobar un fraude de ley cuando cuando lo que da fuerza a al tema jurídico es simplemente su declaración? ¿Cómo vas a confrontar jurídicamente esa declaración? ¿Cómo le puedes decir que no? Que encima dile que no, que a ver si va a ser un delito de odio. Es que
Es todo, de verdad que es todo orwelliano, kafkiano total. Así que, sí. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas Yo tardes. estaba dándole vueltas al tema de que en la adolescencia que estamos formando la personalidad y que hay pues mucha confusión en muchos aspectos, no solamente en el sexual, que por ejemplo se le da ayuda a una joven o a un joven cuando tiene problemas de autoestima, cuando tiene problemas de bulimia. Entonces, claro, yo veo que en el tema sexual, si están aclarándose y a la mínima lo que habéis comentado, ¿no? Enseguida entra todo el tema de a ver si serás otra cosa de lo que eres, pues claro, lo veo desequilibrado, de que para otras cosas que nos pasan sí que aceptamos la ayuda y que ahora pase pues lo que estás comentando de Carolina, que estábamos siguiendo un poco lo que pasaba en Andalucía, ¿no? Lo veo terrible, lo veo terrible. Creo que hay que dar un margen y que hace muchísima falta que se hable de un lado y del otro, que se deje escuchar a unos argumentos y otros, y que se busque una vía que contemple a todo el mundo, porque yo veo que en la base del fondo está la intolerancia a la diversidad, la intolerancia a que uno sea como es y que sea lo que le dé la gana. No hace falta descalificar a un grupo, como sean las mujeres o como sean los hombres o quien sea, ¿no? O sea, no aceptamos la diversidad, no la incluimos y pasa pues lo que estabas comentando tú, de que las chicas ven lo que les viene y dicen, no, pues yo mejor chico. O lo que comentabas del pelo largo, vamos, del pelo largo, que te guste jugar al fútbol. Yo conozco un caso de un niño que dijo, yo voy a ponerme falda. Y en su casa lo trataron con toda la naturalidad. Se puso falda una temporada y punto. Y alguien le dijo, ¿pero tú quieres ser chica? No, yo no quiero ser chica, pero me apetece ponerme una falda. ¿Pero cómo trata todo el entorno? Pues como una niña, claro. Pues como que no está bien, o que le pasa, o que quiere ser chica. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues se pone una falda como si se pinta, como que haga lo que le dé la gana. No aceptamos la diversidad, no la toleramos. Y ahí es donde veo yo que está la base de todo el problema. Efectivamente, a ver, es que estos de las políticas de la diversidad y las políticas de identidad, si hicieran una mejor aceptación de la diversidad en el sentido que tú estás comentando, no pasaría este tema de inducción a hormonación a menores, no habría este maltrato a la infancia tan brutal. Y no tendríamos esta problemática, pero como son rancios como ellos solos y ante la niña y ante el niño que se pone ¿cómo se llama? El vestidito o la falda, le dicen que tiene una identidad de género femenina y que por tanto es una niña, bueno, pues esta y la verdadera diversidad sería bueno, pues la aceptación con total normalidad, que un niño se ponga una falda, que una niña juega al fútbol y todas estas cuestiones. Y esto es lo que estamos diciendo las feministas, más allá de que luego una quiere ir pintadísima o que quiere ir del otro, que quiera tal. O sea, aceptemos la diversidad, los gustos de las personas, aceptemos todo. Ya está, pero no por no porque un hombre se pinte va a ser una mujer, no porque yo me ponga la equipación de fútbol soy un hombre, o sea, y entonces pues bueno, que por cierto, ahora que hablamos de menores, estaba buscando los datos y tengo aquí datos concretos de los que me preguntaba antes, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido el número de niñas y niños atendidos por la clínica británica Tavistock, que es la clínica esta que denunciaron, Keira Bell la denunció y consiguió ganar el caso, porque bueno, Keira Bell, una niña que con 16 años, 14 años creo que fue, con 14 años fue a esta clínica y, bueno, pues era una niña, vamos a entrecomillar, muy masculinizada, en el sentido de que vestía como se supone que tiene que vestir un chico, bueno, en fin, que no se ajustaba a la clásica feminidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues expresó su malestar con su propio cuerpo y en esta clínica, con solo dos
terapias, no, citas de media hora, en 1 hora le estaban diciendo hormonación. Se hormonó, se sacó los pechos ya a los 16 años y, claro, después creció, se encontró con el feminismo radical, se encontró con mujeres que le dijeron Keira, tu problema no es tu cuerpo, sino la sociedad y la estereotipia sexista, y dijo, pues vamos a denunciar a esto, y lo ganó, ¿no? Y bueno, pues en esa clínica se incrementó más de un 4.000% en menos de 10 años los niños y las niñas atendidas, ¿no? Y en la Comunidad de Cataluña, aquí, activamente implicada en estas políticas, porque Cataluña es lo más queer y lo más, bueno, en fin, el incremento fue de más del 2.200%, siendo el 70% niñas que piden transicionar a niños. Como decíamos, esto es consecuencia, entre otros factores, de la divulgación masiva mediática de los postulados queer, de la introducción en las escuelas de contenidos queer que inducen a creer a los menores que si comportan de forma que el género impone su sexo son del otro sexo. Bueno, todo lo que ya hemos explicado. O sea, que estos son los datos. Y como vemos, por ejemplo, los de Cataluña, que son los últimos que tenemos, 70% son niñas, porque están escapando del sexismo, ni más ni menos. O sea, y además, el otro día hablaba con una chica de transicionada, que está ahora empezando la de transición, que ella fue abusada de pequeña, fue abusada sexualmente. Y entonces ella, cuando se empezó a desarrollar, dijo que tenía muchísimo miedo, aversión, asco cada vez que un hombre la miraba pues lascivamente o aunque no fuera un acoso ni nada, una simple mirada, un simple tal. Claro, una niña abusada pues desarrolló un trauma tal, porque además fueron unos abusos continuados, ¿no? ¿Y cuál fue su forma de escapar a eso? Bueno, pues vestirse ancho, tal y cual. Es una chica joven, la cogió toda la moda queer y empezó a hormonarse. Por suerte llegó al feminismo y ahora está transicionando, pero ya vemos una niña que la causa de su disforia era un abuso sexual durante la infancia, y ahora resulta que con esta ley horrible, al investigar esto le puede costar la inhabilitación al equipo médico, una multa y acusaciones de transfobia a quienes simplemente lo estamos planteando. Y fijaos de qué estamos hablando, ¿eh? Una niña abusada sexualmente y que necesitaba un acompañamiento, un tratamiento. O sea que, bueno, estas son las consecuencias. No sé si alguien más tiene... Sí. Hola, gracias. No, iba a hacer un comentario muy rápido respecto a la educación, que precisamente desde las madres, las que somos madres, llevamos años intentando luchar contra la educación en el género, que mi hijo haga ballet, que la niña haga fútbol sin sentirse identificada, o sea, sin que eso suponga nada, y resulta que ahora nos están desmontando la paraeta. Total. Nos están... en mi caso, llevo 12 años intentando montar la paraeta de otra manera y ahora nos la están desmontando, ¿no? Y creo que con las políticas queer yo en su momento ahora mismo sería un hombre. Claro. Por mis comportamientos continuados, no Barbies, ingeniería, matemáticas, claro, etcétera. Entonces, nunca llevaba falda, entonces ahora mismo sería un hombre hormonado. Vale, mi pregunta era respecto a lo de antes. Te iba a preguntar si ya habían estadísticas públicas en el sistema español de niños o niñas trans que se han sometido a tratamiento y ahora mismo están en la fase de deshacerlo. ¿De transición? Sí. No hay nada. Ni las va a haber. Claro. No las hay, y pues son datos que, por ejemplo, desde Contraborrado, con mucho esfuerzo, pues tratamos de recopilar nosotras, o lo tenemos que hacer pues contratando organismos privados que puedan hacer ese tipo de recogida de datos, porque públicos no las hay, No las hay porque ahora están con la matraca de las infancias trans y entonces les va a la contra.
Paula, yo quería que concretaras también las implicaciones en la violencia de género, porque Vale. estábamos con el tema de la infancia para también que nos quede claro el tema de violencia de género. Vale, estupendo. Vale, pues si os parece ya dejo tema menores y pasamos de nuevo a... Vale. Sí. Ah, pues mira, muy interesante. Y pues entonces voy a poner un momentito lo de menores y ya acabo del tema menores y ya... No sé si lo habéis escuchado. ¿Repito yo la pregunta o...? Espera, que ya la repite él. Que si necesitan para hormonarse los menores la autorización de los padres. Vale. Vale, estoy buscando un momentito para leeros el artículo. Menores. Vale. A ver, me preguntas concretamente por la hormonación. Vamos a ver, los menores a partir de los 14 años, con asistencia de sus representantes legales o padres, pueden hacer el cambio de sexo registral. A partir de los 16 años, ya lo pueden hacer sin ningún tipo de permiso parental, sin ningún tipo de, bueno, quieran o no sus padres, ¿no? A partir de los 16. Y las hormonaciones a partir de los 16 años también, porque en la ley del paciente, de salud y tal, está, bueno, pues la edad para consentir tratamientos y tal es a partir de los 16 años. Lo cierto es que las hormonaciones están empezando mucho antes de los 16 años. Ya tenemos a niños de 10, 11 años con bloqueadores hormonales, que son terroríficos. O sea, os podéis imaginar, ¿no? Bloquear la pubertad y bloquear el crecimiento y el desarrollo sano de los niños. Empiezan con los bloqueadores hormonales a los 10, 11 años y a los 14, 15 años están con la hormonación cruzada. Y esto, porque si a unos padres, en vez de unas terapeutas feministas o terapeutas con sentido común, los cogen unas queer, pues le dicen es que tu niña tal y cual, y bueno, pues igual el padre con toda la buena fe se va a una unidad de identidad de género de los hospitales y empiezan con estas hormonaciones. Desde luego, Cataluña, las unidades de identidad de género de algunos de los hospitales de Cataluña se están realizando hormonaciones a menores, ¿no? Y ya para acabar sobre el tema menores, quería leeros, porque este además es también un artículo muy preocupante, el artículo 66 del anteproyecto que se está ahora tramitando, dice: la negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de una persona menor como componente fundamental de su desarrollo personal por parte de su entorno familiar deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar una situación de riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo bla, bla. Vale. Esta es una previsión muy preocupante y, en todo caso, el anteproyecto debería aclarar qué entiende por negativa a respetar la identidad de género, porque el simple cuestionamiento de los padres a que su hijo o su hija haga una rectificación registral de su sexo o comience con tratamientos hormonales a una edad muy temprana, que además es incapaz de entender las consecuencias de tal decisión, pues puede ser catalogada, como me dispone este artículo 66, como situación de riesgo, lo cual carece de justificación, es absolutamente excesivo y abusivo, pues supone de facto una amenaza a la patria potestad de los padres o tutela de los tutores legales del menor. Por tanto, si unos padres, ante la disforia de género de su hijo, solicitan ayuda psicológica, nos debería comentar el anteproyecto si esto va a ser catalogado como terapia de conversión y valorado como situación de riesgo. Nos preguntamos también si ordenará los protocolos educativos establecidos
los protocolos educativos establecidos en estas normas, si los educadores tienen que informar a la autoridad judicial competente de una situación de riesgo si los padres se niegan a atender a la petición de su hijo o hija de empezar tratamientos hormonales, ¿no? Cuando realmente estos padres lo único que estarían haciendo sería velar por la seguridad e integridad física y emocional del hijo y pidiendo cautela y tiempo en la toma de decisión tan importante. Bueno, pues todo esto ahora puede ser valorado por esta ley como una situación de riesgo y con ello amenazar la patria potestad de los padres y además también supone una vulneración del principio del interés superior del menor. Por tanto, esto respecto a menores, y voy a pasar de nuevo al tema de violencia de género. Bueno, a ver. Ahí está, vale. No sé si hay alguna pregunta. No, ¿no? Vale. Bueno. Pues el anteproyecto permite que hombres que maltraten o agredan a mujeres eviten la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra violencia de género. Asimismo, pueden eludir el tipo delictivo concreto de violencia de género, el artículo 153 del Código Penal, o, en su caso, la circunstancia modificativa de responsabilidad criminal de agravante de género. Lo que se está haciendo es primar el derecho a la libre determinación del sexo, que no es un derecho, pero así le llaman, sobre el derecho de las mujeres a ser protegidas frente a la violencia machista. Ya con la legislación actual, una vez que se cambia el sexo registral, se antepone legalmente el sexo legal al sexo biológico. Pero esta circunstancia se vuelve más peligrosa con el marco jurídico propuesto en este anteproyecto que analizamos ahora, porque como no es necesario ni siquiera un diagnóstico de disforia de género, bueno, pues cualquier hombre, por el motivo que sea, por la motivación, por muy espuria que sea para eludir esto, pues puede declararse trans y puede tener estas consecuencias. Nada impediría, de hecho, que una persona cambie de sexo, que un hombre cambie de sexo como estrategia procesar para eludir la aplicación de la ley de violencia de género, siempre y cuando el delito lo haya cometido con anterioridad. Ahora lo voy a explicar porque efectivamente han puesto una previsión para tratar de que esto no pase, pero ahora veremos por qué va a seguir pasando, ¿no? Este es el artículo 40. El artículo 40 de este anteproyecto dice la ratificación, lo explico después. La ratificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre no alterarán la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral. En particular, y efectivamente está muy bien que lo hayan puesto, en particular a efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Bien, hasta ahí. Ahora, los defensores de este anteproyecto sostienen que este artículo impide la elusión, la evitación de la Ley Orgánica de Violencia de Género, del tipo delictivo del 153 del Código Penal de maltrato o la agravante de género. Pero lo cierto es que nada más lejos que de la realidad, ¿no? En primer lugar, este artículo fue introducido porque, de no hacerlo, se contravendría los principios de irretroactividad, tipicidad y seguridad jurídica, y sobre todo por las constantes que se contravienen igual en otras, sobre todo el de seguridad jurídica, simplemente con la libre autodeterminación de género, en otras partes de la ley. Por eso hablamos también, además, de una ley inconstitucional, ¿no?
Pero bueno, se contravendrían con esto el principio de retroactividad, el principio de tipicidad, seguridad jurídica. Y también por las constantes críticas, por lo menos esto parece que lo escucharon, del movimiento feminista a la proposición de ley anterior. Recordemos que Podemos lleva muchos años tratando de introducir la ley trans. El primer proyecto que presentaron al Congreso, que no fue para adelante, que es una propuesta suya de 2017, de la anterior legislatura de Unidas Podemos, en cuyo artículo 31 decía que en los casos en los que la legalidad aplicable sea diferenciada en función del género, su determinación se realizará en base a la identidad de género sentida. Por ejemplo, en materia de violencia machista, o sea, aun cuando no se haya realizado el proceso de rectificación de la mención registrada al sexo. O sea, esto era una barbaridad y suponía que por mera voluntad del justiciable, incluso durante el proceso judicial, cosa que ahora no se podría hacer, pero vamos, es que es lo mínimo, que durante el proceso judicial hiciera un cambio registral de sexo para evitar la aplicación del tipo de violencia de género o la agravante de género. Como decíamos, ante las críticas suscitadas y avisando de que esto pasaría y la evidencia que esto supondría la conculcación de los principios citados, pues se han redactado este nuevo artículo 40, que en ningún caso supone un mecanismo que evite el fraude en las rectificaciones registrales para eludir la aplicación de la Ley Orgánica de Violencia de Género, o el tipo del 153 o la agravante de género. Lo único que se estipula con este artículo es que los cambios registrales con posterioridad a cometer el delito no tendrán efectos sobre procesos judiciales ya comenzados. Pero es que eso, como digo, es lo mínimo, lo más básico del ordenamiento jurídico. O sea, es que si no sería ir contra todos los principios establecidos, ¿no? Entonces, es lo mínimo exigible. Como decía, lo mínimo exigible. Pero, claro, lo establecido en este artículo 40, por eso lo pongo ahí en negrita, falso argumento, no impide el fraude explicado. ¿Por qué? ¿Es que acaso consideran los redactores de este anteproyecto que agresores habituales no harán uso de este cambio de sexo registral? Recordemos que solo hay que ir al registro civil a decir me siento mujer, para evitar condenas más duras, por ejemplo. Porque una vez que el hombre se autoidentifique como mujer en el registro civil, será juzgado como tal en todos los procesos judiciales futuros y además cumplirá las condenas en penas, en prisiones de mujeres. ¿Qué pasa con los delitos continuados o un delito de maltrato habitual? ¿Qué sucede, por ejemplo, si el victimario cambia de sexo registralmente durante la comisión de delitos continuados que se extienden durante un periodo determinado de tiempo? ¿Será juzgado en dos procesos diferentes como mujer y como hombre? ¿Serán diferentes los tipos delictivos investigados porque durante su comisión el victimario manifestó sentirse mujer en el registro? ¿Cómo resolverán los juzgados este caso? Por eso, el hecho de que defendamos que se introduzcan cautelas para impedir el uso abusivo del supuesto derecho de autodeterminación del sexo, no es afirmar, como nos dicen, sostener que las personas trans sean potenciales delincuentes ni ninguna de las acusaciones falaces que nos dirigen, ¿no? Eso, además, es un argumento emocional que pretende eludir todo tipo de requisito normativo. Solo estamos mostrando con las preguntas que acabo de hacer y con los ejemplos que acabo de dar, solo se está mostrando la problemática casuística que origina este borrador y, además, tras analizarlo, se puede afirmar que no se ha establecido ningún mecanismo jurídico que impida que hombres autoidentificados mujeres hagan uso de esta ley trans para evitar condenas relativas a violencia machista. Además, supone la vulneración del principio de seguridad jurídica porque se destroza la predictibilidad de consecuencia jurídica, ¿no? La consecuencia jurídica es la condena por delitos relativos a violencia machista y la comisión del acto o el hecho sería la agresión del hombre a mujer. Consecuencia jurídica, delito relativo a violencia machista.
como digo, destruida esta predictibilidad por esta norma jurídica. Por tanto, como vemos, no es este artículo 40 viene a establecer lo mínimo, si no quiere que esta ley, vamos, el Constitucional se la tire antes ya de establecerla, bueno, que eso no lo puede hacer, ¿no? Eso es un decir, pero que si no quiere ya nacer absolutamente viciada, esto es lo mínimo que podría poner, pero no evita todos los otros casos donde se puede eludir la ley orgánica de violencia de género. Luego también esto da problemáticas en prisiones. También cuando el otro día, ayer o antes de ayer, hablaba en el podcast de Barbie Japuta, que me llamó y me comentó, oye, mira, es que me llamó una funcionaria de prisiones y me ha comentado este caso de que tiene un señor, esto hoy, en España, no en no sé dónde, ni hace no sé cuánto, hoy en España. Y esto ya pasa con la Ley 3/2007, o sea que imaginémonos por eso ya digo que ya da problemas la Ley 3/2007. Además, en instituciones penitenciarias, en las cárceles, hay una instrucción de instituciones penitenciarias desde 2006 que es problemática también, que yo la sacaría, y porque dicen que, bueno, que hay que atender al sexo sentido de los internos, y no hay que atender al sexo sentido de los internos. Si un varón dice que es una mujer, no se puede ir a un módulo de prisiones de mujeres porque está amenazando la integridad física y la integridad moral de las mujeres en prisiones, ¿no? Y ahora, bueno, ya con estas normas es que no va a hacer falta ni que haga el cambio de sexo registral porque se ha de tender al sexo sentido en centros policiales y centros penitenciarios. ¿Y qué me contaba Barbie? Me decía que esta chica le comentó que tiene un caso en prisión de un señor que violó a sus 2 hijas y está cumpliendo condena y ahora mágicamente dice que es una mujer. Que dice mágicamente que es una mujer porque a los pedófilos en la cárcel se les trata muy mal. Y entonces se quiere ir a un módulo de mujeres y no le pueden decir que no, con la ley ya no le pueden decir que no. Entonces esta chica decía, Paula, tú como jurista, ¿qué me puedes recomendar? Y yo, pues a Qatar, si quieres trabajar, a Qatar. Lo que pasa que os digo que bueno, que hay que hacer algo desde dentro de instituciones penitenciarias. Yo lo que le recomendé es que, por ejemplo, fuera que las propias internas, lo que pasa que manda eso, que tengan que ser las propias damnificadas las que den la voz de alarma, ¿no? Pero las propias internas, por ejemplo, pueden exponer el problema ante la Junta Directiva del centro penitenciario, pueden también llevarlo al juez de vigilancia penitenciaria o lo que pasa que lo suyo sería que terapeutas y que juntas directivas de centros penitenciarios alcen la voz y que sean los profesionales los que digan, oye, mira ya, hasta aquí porque esto es tremendo. Pero bueno, estas son problemáticas y luego pues vemos eso, casos de violaciones de varones a autoidentificados mujeres a mujeres en centros penitenciarios y aquí no pasa nada. Entonces, esto es muy problemático. Sí, comenta. Paula, estás comentando el caso de esta semana en el podcast de Barbie. Yo no lo he podido escuchar todavía, pero ya me has hecho ahí un poco de spoiler. Bueno, sí que han habido casos ya a nivel internacional, ¿no? de justo lo que estás comentando, ¿no? Creo que fue también en el podcast de Barbie cuando hablasteis del especial de la ley trans, sí, cuando se nombró el caso de un señor en Canadá, ¿no? Condenado por asesinato, creo, que decidió pues en el momento, ¿no? que iba a ingresar en prisión o que ya estaba, que era mujer, ¿no? Y que quería también ir a un módulo de sí, mujeres. Pero no sé cómo quedó, o sea, cómo se llevó en Canadá esto, qué se hizo, qué medidas se tomaron, porque aquí todavía no nos hemos visto en esas, ¿no? Vamos a decir. Claro. Pero claro. allí sí, ya está fundamentado a nivel jurídico. ¿Qué se hizo? No recuerdo el caso concreto que comentas, pero Canadá es terrorífica. O sea que en Canadá ya están en una tercera fase en la implementación de estas políticas y en Canadá ese señor, no conozco el caso concreto, no lo recuerdo, pero vamos, podría jugarme algo que ese señor está cumpliendo prisión en
en el módulo de mujeres, porque allí tienen, vamos, el sacrosanto derecho de sexo sentido y no le digas que no al bueno del asesino que no es una mujer, que eso es delito de odio. Yo, un poco por concluir también, claro, me gustaría que nos explicaras en qué momento se encuentra, ¿no?, el anteproyecto de ley, hacia dónde vamos y también, claro, los argumentos, ¿no?, contrarios a lo que nosotras aquí estamos hablando, es que si tú permites que un hombre que se siente mujer o una mujer que se siente hombre puede ir al registro y registrarse como tal, eso lo que hace es proteger a las personas que se sienten de esa manera y también disminuir la hormonación, en el sentido que si estás diciendo que se está aumentando el número de niños y niñas que se están hormonando y por otra parte la ley está hablando de que si tú te sientes como hombre o como mujer puedes ir y registrarte como tal, ¿no? Un poco por salir también de aquí con la otra parte, ¿no?, con la otra visión o con los otros argumentos que están defendiendo esta ley. Claro, pero es que ese argumento es falso. Ese argumento es falso porque lo que estamos viendo es que están aumentando, los datos que estamos viendo es que están aumentando los tránsitos, no solo sociales, sino los tránsitos hormonales y los tránsitos tal, y además, si les alivia el sufrimiento de disforia de género, o sea, es que no, vamos a ver. Dicen que el hecho de ir a un registro y cambiar de sexo, que puede ser, bueno, pues un alivio, lo que sea. No. O sea, es un alivio para una persona que efectivamente tiene una disforia de género, para una persona que efectivamente hace una transición y que es leída del sexo contrario, entonces hay esa incongruencia entre lo que parece y lo que pone su DNI, y entonces entiendo que en esos casos minoritarios, y con muchas reservas lo digo, porque ya nos está dando problemas, pero entiendo que en esos casos minoritarios se diga, bueno, vamos a permitir el cambio de sexo registral, y ahí desde luego sí que puede ayudar a mermar ese sentimiento de disforia, de incongruencia y por supuesto en ello estamos y ello defenderemos. Pero vamos, un señor que un día dice que es una mujer, que otro es no binario, que otro es agénero, que otro es gender fluid, lo único que está haciendo es invalidando y haciendo ineficaces y viciando estadísticas con sus cambios de sexo y con sus historias, que diga en casa que se sienta lo que quiera, pero que no vaya a un registro civil a validárselo. Luego, respecto a, o sea, ni el registro civil ni la norma jurídica le tiene que validar su historia. Y luego, respecto en qué momento estamos, bueno, pues estamos en una fase inicial de tramitación. Yo, no sé, espero que pase algo, no sé el qué, que la paralice. De hecho, yo sí que es cierto que pensé que bueno, que a estas alturas estaría más avanzada, porque además Irene Montero le dieron las prisas y dijo que esto era gravísimo, lo que estaba pasando en España con el colectivo trans. Aún no sabemos qué está pasando, pero bueno, gravísimo. Y entonces procedimiento de urgencia. Y entonces se puso a hacer esta ley por el procedimiento de urgencia para que los plazos fuesen menores en la tramitación. Pero bueno, de momento está en una primera fase, aún se tiene que volver a debatir en el Congreso, tiene que haber votaciones de nuevo, o sea que, pero bueno, que puede dar tiempo perfectamente a que la aprueben en esta legislatura. Y de hecho creemos que este mes quieren darle un empujón importante porque estamos en el mes del orgullo. Y entonces, como el orgullo para Irene Montero solo es la T, pues las lesbianas no existen, las bisexuales no existimos. Pues nada, creo que en junio quieren darle un buen empujón y bueno, nosotras
pues saldremos con todo lo que tenemos para salir en medios y para donde sea, para seguir denunciándolo y tal, y trataremos de que esta legislatura no salga para adelante, pero bueno, en fin, en las instituciones están ellas. Entonces está complicado. No sé si os pongo la última diapositiva de conclusión para que veáis. Ah, bueno, lo del deporte, sí. Sí. Sí, justo te iba a comentar eso, que como lo último que comentaste antes, que dijiste lo del acceso a oposiciones para conseguir medidas, cuando, sobre todo eso en policías, bomberos, todo esto, que el rango de las pruebas físicas, sobre todo, es mucho más elevada para los hombres que las mujeres, que caso, o sea, siempre el comentario con un opositor, bombero, policía, es que se van a ser mujeres para acceder. Sí, sí. Sí, tuve el comentario hace 2 semanas, por cierto. Sí, solo hay que entrar en Forocoches, en Forocoches o alguna de estas y los señores encantados de la vida. ¡Ay, qué bien! Me voy a... y nos reímos y tal y cual, pero es que puede pasar. Y es que ha pasado en otros países. Y es que si te dan una ventaja y te dan y te está costando, por ejemplo, meterte en el cuerpo de policía y así puedes hacerlo, lo vas a hacer. Pues claro que mucha gente, que muchos varones lo harán. Y luego lo de los deportes, ahí lo tenéis. O sea, es que... Y pongo estas 2 fotos, pero vamos, en la página de Contraborrado hay muchísimos ejemplos y bueno, y lo vemos constantemente, ¿no? El tema de que están robando podios a las mujeres en las categorías deportivas femeninas. Ese señor, Lia Thomas, que ahora dice que es una señora, era un señor que estaba en el puesto 453 en la NFT, que es una liga estadounidense de natación. Mágicamente es el número 1 ahora porque dijo que era una mujer. ¿Esto qué es? O sea, vamos a ver ya, es que yo ya me quedo sin palabras para explicar lo obvio, ¿no? Pero bueno, da igual, pones esta imagen y aún así son capaces de decir que lo que tienes es transfobia, o sea que... Y bueno, y luego pues eso, pues hombres que corporalmente les llevan cabezas a las mujeres compitiendo y entrenando con ellas, lo cual supone amenaza la integridad física, ya no digamos la moral en el sentido de estar entrenando años y años para que venga un señor que se dice mujer y te robe el podio, o sea, y esto es lo que pasa con las leyes de identidad de género. Y bueno, simplemente a modo de conclusión, para ya ir acabando y resumir, decir que, bueno, que esta norma jurídica contraviene la Constitución española y contraviene principios fundamentales y ordenadores de nuestro ordenamiento jurídico, como el de seguridad jurídica, por lo explicado, por ejemplo, en sede de violencia de género o por las implicaciones que tiene la propia ley, o sea, el propio derecho, mal llamado derecho a autodeterminación de género, produce la inaplicación o viciado de políticas basadas en el sexo y de acción positiva encaminada a erradicar la desigualdad entre sexos, constituye una vulneración efectiva de los derechos de las mujeres, como acabamos de explicar, y un maltrato a la infancia. Por tanto, por más que nos lo visten de transgresión, diversidad y modernidad, lo único que podemos hacer como feministas o como juristas o como personas que en general le preocupa su sociedad, le preocupan hacia dónde vamos, es denunciar este tipo de legislación y sin miedo, porque ni tenemos fobia ninguna, ni transfobia, ni somos ultraderecha, ni somos fascistas. Somos mujeres preocupadas por los derechos de las mujeres y de la infancia, nada más. Bien, pues yo darte las gracias, Paula, por yo creo que por una ponencia muy clarificante. Son temas que tenemos que poner sobre la mesa y hablar de ellos, como hemos hablado en otras ediciones de la abolición de la prostitución o de los vientres de alquiler. Y como tú dices, el movimiento feminista tenemos que estar ahí, sobre todo, como yo digo, siempre informadas y formadas, ¿no? para ser críticas con lo que nos viene encima y simplemente...
apoyaros y estar con vosotras en esta lucha, que yo creo que es una lucha de todas y también de todos, y que desde aquí pues contar con nuestro apoyo para todo lo que estáis haciendo a través del contra el borrado de las mujeres. Os seguimos y yo creo que estáis haciendo un trabajo muy necesario y muy importante en este momento. I bé, jo sense més, a la setmana que ve es conclou l'Escola Feminista. Donar-vos les gràcies pel recolzament d'esta tercera edició, que una altra vegada, encara que hem canviat de dates, crec que ha sigut un èxit i que són, com hem estat parlant avui, temes necessaris per abordar, per a tractar i per a que, sobretot, el moviment feminista i, en aquest cas, la societat d'Ontinyent estiguem informades i sàpiguen de què estem parlant. A la setmana que ve tanquem, no deixem 15 dies com normalment fem, sinó que tanquem a la setmana que ve, el 15 de juny, el dimecres que ve, en el Museu del Tèxtil. No així, sinó en el pati del Museu del Tèxtil, amb Amaya Prieto, que ens farà un espectacle que es diu Mujer, Vida y Risa, i amb un espectacle musical de Las Hijas de la Cumbia i un poc de piscolabis. Crec que l'any passat vam encetar també aquest format amb la XXL i necessitem també humor per a poder afrontar tot el que tenim dins del moviment feminista i en la lluita que com a dones encapçalem tots els dies així en la nostra societat. Així que convidar-vos a totes i a tots a la setmana que ve, a les 7 de la vesprada, al Museu del Tèxtil, que us agradarà molt i jo crec que serà una cloenda molt divertida i molt amena. Moltes gràcies.